yo nunca pensaba en la muerte como tal. Ok, Yo solo pensaba que la vida era muy difícil. pero ahí sentías bienestar o ahí te sentías No, ahí me tranquila, feliz. sentía que no pensaba en nada, porque yo ya iba encontrando el sentido de la vida. Pasa eso Claro. y para mí fue como, definitivamente eso no tiene ningún sentido. Pero es que la vida es golpe tras golpe tras golpe, pero ¿qué sentido tiene no estar luchando todo el tiempo? Eso para mí también fue muy difícil porque obviamente entra otra vez la culpa, ¿cierto? Yo digo, trabajando con este tema, yo lo había visto el día anterior y yo realmente no vi nada. La enfermedad de los pulmones tiene que ver con las tristezas. Tu mamá murió fue de tristeza. Ay, no. ¿A quién miró a todo el mundo? Sara mató a la mamá de tristeza. Que si el otro nos construye, definitivamente sí. Sus creencias, expectativas y deseos impuestos sobre nosotros nos convierten en nuestro fantasma. Nuestra tarea, confrontar ese fantasma, salirnos del molde impuesto y desde el autoconocimiento reconstruir una mejor versión de nosotros mismos. Nuestro objetivo es que las historias aquí contadas nos sirvan de reflejo y nos permitan abrir nuestra mente a las infinitas posibilidades de disfrutar de nuestra propia existencia. En esta primera temporada conoceremos la historia de 5 psicólogos y cómo el confrontar sus experiencias personales marcan un antes y un después a la hora de acompañar a otros en la construcción de su salud mental. Bienvenidos a Otredades. Hola Saris, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Hola Jess, todo muy bien, gracias. Qué bueno, Saris, y gracias a ti porque me aceptaste la invitación. Cuando pensé el espacio y cuando estaba organizando cómo hacerlo, de una fuiste una de las primeras personas que se me vino en mente. Y es que si bien nos conocíamos hace mucho tiempo, o yo sabía quién eras tú, solamente cuando te empecé a ver en Instagram trabajando como con población con ideación suicida y trabajando con el tema de la muerte, a mí me sorprendió muchísimo, porque como psicóloga es uno de los temas que también me da mucho susto trabajar en terapia. Y cuando me llegan estos pacientes me cuestiono mucho cómo acompañarlos de una forma adecuada. Entonces, cuando te vi tan empoderada, conociendo tanto del tema, me gustó mucho cómo lo hacías, pero siempre pienso que uno trabaja o habla de un tema porque parte desde lo personal. Y justamente este espacio es para esto. Entonces, gracias por aceptar la invitación. Y nada, la idea es como que nos puedas compartir un poco de cómo te relacionas o cómo llegas a trabajar todo el tema de la muerte, cómo lo estudias tanto. Y no sé si entonces arrancamos como haciéndote algunas preguntas. Listo, Jess, igual muchísimas gracias por la invitación. De verdad me encanta hacer parte de esto porque sí, como lo dices, al final cada lección tendrá que ver mucho a nivel personal con uno, entonces bueno, me encanta poder hablar de esos temas de acá y compartir con las personas. Hay una como consigna que yo siempre quiero tener como en los capítulos que logremos grabar y es el tema de también está la posibilidad de decir no a una pregunta porque creo que esto va a implicar mucho también el tema personal, entonces también para que te sientas cómoda, si hay algo que no quisieras hablar, que no te sientes cómoda, que también lo puedas decir. Listo, Listo. Jess. Muchas Saris, arrancamos. ¿Desde qué momento de la vida o cuándo tú te empiezas a relacionar con la muerte? ¿A qué edad fue este relacionamiento? No sé si nos cuentas un poco cómo parte ese interés. Bueno, pues realmente el interés como tal en el trabajo con la muerte llega pues hace 4 años más o menos que empiezo como literalmente a trabajar con este tema. Pero pues haciendo como una reconstrucción de mi historia, realmente veo que pues en retrospectiva esto tiene mucho que ver con toda mi historia de vida. Realmente siento que la psicología hace parte de mi identidad completamente hoy que reconstruyo como toda la historia. Entonces yo más o menos recuerdo que a los 13 o 14 años voy por primera vez donde un psicólogo, pues porque mi mamá decide llevarme. Más o menos a los 14 años yo ya llevaba 2 años de una tristeza profunda y que mi familia como que no sabía qué hacer, de pronto por ahí no sabían a qué se debía esa tristeza y mi mamá a los 14 años dice, pues
no, yo la voy a llevar donde el psicólogo y recuerdo pues que ahí fue como el primer contacto pues como con este proceso terapéutico y ahí a los 14 años me diagnostican depresión, ¿cierto? Me envían donde el psiquiatra y el psiquiatra me envía medicamentos, ¿cierto? Entonces ahí empieza pues como todo mi proceso obviamente terapéutico. Saris, ¿por qué una niña o una preadolescente que le pasa por la mente para tener esa tristeza tan profunda? No sé si recuerdas alguna situación que lo pueda detonar o alguna, sí, como una experiencia de vida que tú digas, claro, eso me hizo conectar con esa tristeza en ese momento de la vida. Pues en ese momento realmente yo no recuerdo si hubo un momento particular que detonara esa tristeza. Sí recuerdo que yo muy chiquita siempre era el centro de atención, me fascinaba ser el centro de atención, la que delante de toda la familia le encantaba contar chistes, bueno, y de un momento a otro tengo un cambio súper fuerte y me aíslo un montón. O sea, tengo un aislamiento completo, no me gusta que me hablen, me vuelvo súper tímida, o sea, no me gusta para nada ser el centro de atención y creo que eso fue lo que le empezó a marcar a mi familia como el cambio, ¿cierto? Como algo pasa con Sara que tuvo este cambio tan repentino. Ok. Entonces, no recuerdo la situación específica, pero sí recuerdo que tuve pues como todo este cambio comportamental y al final yo creo que no era un pensamiento de que yo sintiera o entendiera que estuviera triste. Solamente era como, no quiero escuchar a nadie, Como bailarte. como aislarme. Me costaba ir al colegio, yo me acuerdo que yo me hacía la enferma, todo el tiempo tenía miedo de que mi mamá muriera. Cuando mi mamá me mandaba al colegio, yo no sé yo por qué tenía el pensamiento constante de, y donde yo me vaya, mi mamá se muera, y eso a mí me generaba una tristeza horrible. Entonces, fueron como ese tipo de pensamientos más que todo. Ok. Tu mamá es quien toma la iniciativa de llevarte al Sí. psicólogo. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el psicólogo? Bueno, ese primer encuentro yo no lo recuerdo muy bien, pero recuerdo entonces que me mandan medicamentos, yo pues en esa tristeza profunda y ese mismo año cuando me envían medicamentos, yo tengo un primer intento de suicidio con los medicamentos que me envía el psiquiatra. Ok. Recuerdo que antes de acostarme a dormir, yo me tomé todo el cosito de pastillas que tenía en ese momento, que eran más o menos 20, y yo esperaba no levantarme al otro día. Pero recuerdo pues que al otro día mi mamá me despertó a estudiar y pues yo estaba súper desalentada, muy embombada, me iba para los Ella no sabía que llanos, te habías tomado. ella no sabía que yo me había tomado eso, pero algo le hizo clic, miró las pastillas y obviamente pues se dio cuenta que yo me había tomado todo esto. Recuerdo mucho que ella me mete a la ducha, pero no recuerdo si ella me envía al hospital, si ella me acompaña al hospital, yo no recuerdo, ni siquiera sé si ella le contó esto a mi familia en general, pero sí fue como que prendió todas las alertas, como no, Sara definitivamente necesita Saris, ayuda. cuando tú vas a este primer psicólogo psiquiatra que te dicen que tienes depresión, ¿qué entendiste por la depresión? Pues entendiste que era la depresión, se lo explicaron a tu familia, lo No, socializaron de cómo es alguien con depresión, porque nos imaginamos a alguien con depresión todo el tiempo llorando y no pasa, ¿cierto? Y la depresión se camufla muchísimo con otras actitudes o con otros comportamientos. sí, totalmente. Yo no recuerdo ni que me hayan explicado a mí en ese momento, ni que le explicaran a mi familia. De hecho, era un tema que todos sabíamos que estaba, pero nadie hablaba del tema. No se Era nombraba. que Sara vaya al psicólogo y ya, acá no se habla del tema, hagamos como que no pasa, como que no existe. Entonces, al mismo tiempo siento que era una responsabilidad muy grande mía, ¿cierto? Porque yo era la que lo sentía. Mi familia en algún punto entra en un proceso de frustración muy grande porque siento que los síntomas de depresión parecen rebeldía, ¿cierto? Entonces yo, digamos, paralelo a toda esta depresión, empiezo con un consumo de sustancias, muy malas amistades, me iba de fiesta, o sea, yo salía de mi casa un viernes y no llegaba hasta el domingo. Y mi mamá obviamente en todo su estrés, obviamente yo también en toda la tristeza tratando como de evadirme. Claro. Entonces, bueno, empieza el consumo de sustancias y mi familia era como, Sara, ya, no sabemos qué más hacer con vos, estaban súper desesperados.
obviamente yo tampoco sabía qué me estaba pasando. Saris, ahí tú pensabas en la muerte. Tú pensabas en la muerte, ¿cómo? Te lo pregunto porque uno de los mitos que yo trabajo mucho con mis pacientes adolescentes, ¿cierto? Es todo el tema de desmitificar justamente la muerte como un descanso. Todos lo ven como estoy cansado, nadie me entiende, es eso, ¿cierto? Todos me ven como el rebelde. Para mí morirme es descansar y no sabemos si morir no es descansar precisamente. Entonces, no sé, ¿cómo lo veías Pues ahí? mira que cuando yo pienso en esa época de mi vida, yo nunca, pues, y no sé si esto tenga alguna lógica, yo nunca pensaba en la muerte como tal. Ok. Yo solo pensaba que la vida era muy difícil. Yo decía, qué pereza todo el tiempo vivir como en este cansancio, como en este agobio, porque era una sensación como de estar agotada, ¿cierto? Sin hacer mucho, pues, entre comillas, Claro. ¿cierto? Porque, pues, esta niña, ¿por qué se va a estresar? No está trabajando, lo mínimo que le toca es estudiar y tampoco es que vaya mucho a estudiar, entonces era como, no Claro. tendría por qué estar cansada, ¿cierto? Ahí hay un capítulo, un libro, no sé si lo conoces, de Margarita Posada, que se llama Las muertes chiquitas. Y en este libro ella cuenta toda su historia de depresión y habla de algo muy bonito que tú acabas de mencionar y es que ella menciona es diferente no querer vivir a querer morirse. Y muchas veces en la adolescencia se confunde ese no querer vivir, no sé cómo vivir, no tengo las herramientas con que me quiero morir, pero en verdad no se quieren morir, es que no Total. saben cómo hacerlo. Totalmente, porque yo nunca pensé en la muerte, o sea, yo nunca me acuerdo de yo pensar, me quiero morir, me quiero quitar la vida. Yo lo único que pensaba era, ¿qué es esto tan agobiante? ¿A mí quién me trajo acá? Yo no elegí, Yo no pedí nacer. yo no quería estar acá, por Dios. Pero entonces era como eso, pero nunca pensé pues como en la muerte literalmente. Entonces, bueno, en este proceso también, en ese ir y venir, pues también tan pequeña, mi familia sin saber qué hacer, creo que era yo la primera que iba al psicólogo en toda mi familia, cambié muchísimo de terapeuta, muchísimo, ¿cierto? Porque eh, en un momento, por ejemplo, me llevaron donde la psicóloga de la EPS, porque pues claramente en toda esa búsqueda, lo particular es súper costoso, más los medicamentos que son más costosos aún. Me llevaron donde a la psicóloga de la EPS y eso es una cosa que todavía se habla mucho en mi familia y era que yo me senté, o sea, con todo mi agobio, con toda mi tristeza, me senté y la psicóloga lo primero que me dijo fue, habla rápido, que no tenemos mucho tiempo. Entonces yo era como, bueno, Cuéntame rápidamente. hablo rapidito de lo que me pasa. Recuerdo que por ahí a los 15 minutos, 20 minutos me sacó de consulta. Fui a pedir la otra cita y me la dieron para 4 meses después. Y mi tía, que era quien me acompañara, como pues esto es una cosa súper ilógica. Entonces, bueno, mi familia reunió como los recursos, como que se reunió, porque sí sabían que pasaba algo, pero no se hablaba directamente del tema. Tus hermanos te preguntaban algo No, mis hermanos, cuando te veían triste, ¿qué hacían? Tienes varios hermanos, ¿cierto? sí, yo tengo 4 hermanos. Yo siento que mis hermanos se frustraban un montón porque sentían que yo le daba muchos problemas a mi familia, pues a mi papá y a mi mamá, ¿cierto? Porque decían como, Sara, ya deja de ser rebelde, pues deja de ser fastidiosa, pero porque mi familia, pues realmente todos son súper juiciosos. O sea, todos son súper de estudiar, todos son Tú eres la oveja negra en yo ese era la oveja momento. negra, literalmente. Entonces, mis hermanos, yo siento que se aislaron muchísimo como del problema, porque realmente era como, ya, me frustra, me enoja. Entonces, como que estaba yo ahí con mi problemática, que en ese momento nadie sabía qué era, y yo como ¿No? lidiando con mis cosas, pues por decirlo. Saris, tú mencionas algo que también en terapia trabajamos mucho con los adolescentes y con los papás, y es el tema de que los mismos adolescentes manejen sus medicamentos, ¿cierto? Es decir, es una herramienta inclusive para poder morirse. Un medicamento mal administrado puede generar algo muy complejo. ¿Cómo lo vivías tú? ¿Alguien te supervisaba el medicamento? ¿Te lo entregaron y te explicaron qué va a hacer en tu cuerpo? ¿Cada cuánto tomártelo? ¿Te daban de a una pastilla o tú tenías el manejo total de esos medicamentos? Pues mi mamá sí me lo daba, pero yo tenía el acceso pues al Ok. medicamento. Ajá. Entonces, pues como que yo realmente yo no sabía cada cuánto me las debía tomar, yo solo sé que mi mamá me las daba en la noche y en la mañana, ¿cierto? Entonces era como todo esto.
Ahora, ya que ejerzo esta profesión, me doy cuenta que realmente como terapeutas podemos ser un factor de riesgo Total. gigante. Y creo que es una de las cosas que más trabajo, pues, en lo personal, no ir a ser yo un factor de riesgo para otra persona, porque realmente cualquier comentario que para mí parezca normal, el otro no sé cómo lo pueda tomar. Entonces, es ser muy cauteloso, muy cuidadoso desde lo que se dice, cómo lo digo, por eso es tan importante mis creencias. Nosotras sabemos que como terapeutas, lo primero es como todas esas cosas propias las dejo guardaditas. Entonces, no ir a hacer comentarios así súper zafados porque el otro no sabemos cómo lo va a tomar. Comprometido. Ajá. Cuando tú tomaste esos medicamentos, ¿estaban guardados y fuiste a buscarlos? Sí. Ajá. Me recuerdo que estaban como en la mesita de noche de mi cuarto y yo dormía sola. Ok. Entonces mi mamá iba, los sacaba de ahí y me los daba. Entonces yo igual tenía pues todo el acceso. Todo el acceso. Tú mencionas otra cosa que a mí me parece muy importante y que eso pasó hace cuántos años. Eso fue Esos primeros. el primer intento Sí. fue a los 14, más o menos. Listo, o sea, ya han pasado muchos años. Sí, yo ya tengo 32, así que sí, Listo, tú mencionas algo y que todavía se sigue viviendo y es lo costoso que es la salud mental de forma particular y el daño que también hace el sistema de salud al ponerle a un adolescente un terapeuta, pero cambiárselo a la próxima cita, pero una terapeuta que tiene 15 minutos para intervenir un tema que no se trabaja en 15 no minutos. se trabajan 15 minutos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste en ese momento? No, pues ¿Cómo para lo ves mí. ahora? No, para mí en ese momento fue un absurdo, o sea, desde el ser paciente fue un absurdo completo porque yo llegaba con, o sea, aunque me costaba hablar porque yo ni siquiera entendía qué me pasaba, lo que quería era eso, que ese otro que sí sabe y que es profesional, pues me guíe para yo ir entendiendo qué es lo que me pasa. Pero al otro decirme como, dime qué te pasa, pues yo no tengo ni idea. Y en 15 minutos, no Menos. sé, yo recuerdo que era como, no sé, me siento triste, pero el otro no sabrá qué tan triste ni por qué, entonces al final pues la evaluación queda súper limitada Ujú. y obviamente pues no hubo cero adherencia hoy en ese proceso y ahí empecé con un psicólogo particular. Ok. Sí, ¿Nunca sentiste como el rechazo, como no quiero eso volver te a iba a otro decir, psicólogo? eso te iba a decir. Ahí me empecé pues como en este cambio de terapeutas, incluso me enganché un montón con la psicología. Ahí yo ya tenía dentro de todo mi desorden emocional la sensación de que quería ser psicóloga, porque yo decía, ¿cómo puede ser que hay unos tan malos y unos tan buenos? Porque hay unos con los que yo sentía mucho gusto de ir. Había uno pues con el que primero me enganché, pero él se tuvo que ir para Bogotá. Entonces ahí también hubo como una ruptura. Entonces yo decía, no, yo quiero, o sea, quiero poder ayudar a como a estas personas, ¿cierto? Porque realmente yo sentía, dentro de todo este desorden, yo lo único que siempre quería era poder ir donde mi terapeuta. ¿Quién Eso fue? lo esperabas. Lo esperaba con ansias, me encantaba. Cuando mi tía me decía, te necesita, yo decía, ay, qué rico. Voy a ir a hablar, aunque me costara, aunque fuera desde el dolor, porque claramente uno también a veces va a consultas que llora y llora y llora, pero me encantaba pues como Ujú. ir soltando todo eso que me pasaba. Ok. Sari, yo voy a retomar algo y acá vuelvo y te insisto hasta donde tú quieras llegar y es el inicio del consumo de sustancias. Nosotros hablamos mucho como de algo que se llama la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y las sustancias, si bien pues tienen algo placentero, porque por eso la gente se engancha con el consumo, es algo muy destructivo. Entonces hablaríamos de el uso inadecuado de las sustancias como una pulsión de muerte, otra forma de querer morirse y de intentar matarse si no lo regulo y lo controlo. ¿Cómo iniciaste ahí? ¿Recuerdas si estaba muy asociado a qué puntos iba ese consumo de las Sí, yo sustancias? siento que tenía mucho que ver justo con ese sinsentido que yo tenía de vida, ¿cierto? Entonces, cero autocuidado, cero de todo, entonces era un poco excesivo. Ujú. Y sí siento que tenía mucho que ver con esa pulsión de muerte, que estaba muy activa en ese momento. Ok. Entonces, pues había cero cuidado realmente. Entonces, no, yo siento que ese consumo era desde la falta de autocuidado completo, desde esas malas amistades, porque obviamente yo tampoco sabía qué me pasaba y justo encontraba esos vínculos con personas que, Pero ahí sentías bienestar. O ahí te sentías no, ahí me tranquila, feliz. sentía
que no pensaba en nada. O sea, como Ahí no que sentías. no sentía. Ok. Entonces ahí por fin podía como apagar un poquito todo y siento que iba muy dirigido a ese no, no, ya me apago, me salgo de esta vida tan abrumadora un Ujú. poco. Ok. ¿Cómo tramitas ese consumo con los medicamentos? Pues, No sé, te explicaron que no se debería mezclar. No tenías no ni idea. recuerdo Ok. que me lo hubiesen explicado. Ahí con el consumo y la depresión, pues y la tristeza en ese momento pasa algo y es que yo más o menos a mis 18 años, a los 17, yo ya pues como con terapia constante, los medicamentos, por fin iba pues como sintiéndome mejor, yo ya le estaba encontrando como un poquito más de sentido a la vida. Pero cuando cumplo 18 años, al mes, mi mamá muere. Y esto para mí fue, o sea, el peor golpe que yo he sentido en la vida. O sea, para mí fue devastador porque yo ya iba encontrando el sentido a la vida. Pasa eso Claro. y para mí fue como, definitivamente eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que una mujer que yo veía tan vital? Porque mi mamá era una mujer súper vital, que era quien me acompañaba, muriera así, pues era como, ¿qué es esto? O sea, nada, entonces ahí tuve una recaída muy mala, el consumo se volvió mucho más activo, obviamente el sinsentido subió, Ujú. entonces yo como 6 meses después de la muerte de mi mamá, que todo empeora, me voy de la casa. Eh, y bueno, ¿Pero tu mamá fue repentino o fue un proceso fue un de proceso de muerte? enfermedad, Ajá. pero mi mamá, yo ahora digo, como buena mamá, ocultaba muchísimo lo que le pasaba. Claro. Yo siempre la vi bien, o sea, yo nunca la vi como realmente puede morir, Ujú. ¿cierto? No, yo sentía que estaba enferma, ella tenía una tos. Entonces tosía y tosía y tosía, pero pues Claro, es una era una tos. tos, ¿cierto? Pues ¿quién lo mata a una tos? Dice uno. Ujú. Pero al final, cuando ya fui al último médico, le digo, usted tiene los pulmones súper malos, o sea, usted tiene los pulmones totalmente llenos de materia, le había entrado una infección. Ok. Entonces, bueno, y muere, pues para mí fue muy repentino, porque yo no esperaba pues que mi mamá muriera. Entonces, bueno, mi mamá muere, para mí esto colapsa toda mi vida más aún y bueno, yo me voy de la casa y me vuelvo mucho más rebelde para mi familia. ¿Te vas porque huyéndole a lo que quedó después de la muerte de la mamá? Huyendo A a ver, mí, esa tristeza huyendo a también mí otra tienes. vez porque empieza el consumo, empieza la tristeza, ese sinsentido. Yo digo, no, como que yo digo, chao, no quiero tener nada que ver con esto otra vez. Pues para qué salgo si al final es otro golpe tras otro golpe, que yo también siento que es lo que yo le escucho a los pacientes todo el tiempo. Pero es que la vida es golpe tras golpe tras golpe, pero ¿qué sentido tiene uno estar luchando todo el tiempo? Entonces, bueno, yo me voy de la casa. Nosotros somos una familia súper grande, muy grande, y una familia muy matriarcal. Entonces nosotros todos los domingos, sin falta alguna, nos vamos para donde mi abuelita a comer. Y a mí no me faltaba en ese momento, aunque estuviera triste y aunque estuviera en el consumo, no me faltaba la visita donde mi abuelita, Ujú. las citas donde el psicólogo y las citas con el psiquiatra. O sea, eso era El entorno todo mal, todo, pero sostenía. pero yo estaba ahí como, yo no sé qué esperaba de todo esto. Ujú. Hubo un cumpleaños que recuerdo, mi abuelita me dijo, ay, el domingo te lo vamos a celebrar. Entonces eso a mí me daba como cierta alegría, ¿cierto? Y yo fui ese domingo donde mi abuela y cuando llego no fueron ni mi papá ni mis hermanos. Y eso para mí fue como, ay, como un darme cuenta, como yo estoy destruyendo todo lo que tengo, todo mi entorno, por seguir como en esta rebeldía, porque yo también pensaba que era una rebeldía. Yo decía, pero yo, ¿por qué tengo que ser tan rebelde? ¿Pero por qué no soy capaz? Bueno, en fin, y Aris, ¿a dónde te fuiste? ¿Cómo vas una niña de 18 años con una depresión? me fui para donde una amiga. Ajá. Y dentro de todo, mi amiga también era como un protector, pues porque ella obviamente no me controlaba nada, pero al final era como, Saris, ya venía a acostarte, venía a dormir, Saris, pero ya comiste, Saris, entonces siempre estaba como ahí.
Pero bueno, no ver a mis hermanos y a mi papá para mí fue el caos completo a nivel emocional. ¿Qué sentiste? ¿Que no iban porque estaban enojados contigo? Sí, yo dije, esta gente me odia. O sea, los perdí. O sea, ya no. Y para mí, mi familia, o sea, mis hermanos son todo en mi vida, la verdad, mi papá, todo. Entonces, bueno, eso me dio súper duro, pero al mismo tiempo fue lo que me abrió los ojos. Como que yo dije, no, o sea, yo no tengo, o sea, mi familia nadie consume sustancias. Mi papá no fuma, mi papá no toma, mis hermanos tampoco. Y yo en eso yo decía, pero ¿qué estaba haciendo? Entonces ahí ya tuve un vuelco. O sea, como decía, yo dije, quiero cambiar, quiero empezar a ser mejor, quiero poder establecer algo organizado en mi vida, ¿cierto? Yo recuerdo que esa misma semana llamé a mi papá y le dije, pa, déjame volver a la casa. Quiero volver a la casa. Él te buscaba No. ese tiempo que te fuiste. ¿Recuerdas cómo vivieron tus hermanos el duelo? ¿Sabes cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo tu papá? Ni idea, que es un tema que incluso no se habla mucho. Ok. O sea, yo creo que ellos desde su enojo eran como, ay, Sara la rebelde ya, ella tomó sus decisiones. Pero sí me da muy duro porque mi papá no me llamaba, mis hermanos no me llamaban. Claro. Entonces, bueno, mi papá me dijo, claro, vuelve, pero tú sabes que acá son mis reglas. Y yo, bueno, sí, no importa. Y de un día para otro dejé el consumo de todo, de lo que consumiera. ¿Qué consumías, Ari? Pues yo iba a muchas fiestas de minimal, me encantaban. Entonces, pepas, no, alcohol, Mezclabas marihuana. sustancias. Sí, ¿Y alguna vez tuviste un episodio como de, no sé, no sobredosis, pero sí de mezclar estas sustancias más los medicamentos, de pues que se te descompensara el cuerpo? yo sí creo que varias veces me descompensó el cuerpo. Realmente sí creo que descompensó varias veces, pero yo no hacía la lectura desde el intento de Ajá. suicidio, ¿cierto? Que hoy lo leo como, Claro, definitivamente yo forma. no quería vivir, ¿cierto? Ahí no le encontraba sentido a nada. Pero bueno, llego a la casa y realmente ahí mi vida dio un giro. Eso fue más o menos a los 20 años, 19, 20, y ya mi vida da un giro completo Ok. con respecto pues a todo, a los hábitos. Luego de un tiempo le digo a mi papá como, papá, págame un UPB, yo quiero estudiar psicología. Y yo creo que mi papá desde mucho temor, obviamente, como no está en cualquier momento vuelve y cae en crisis, pero él dice, bueno, te la va a pagar. Y ya de ahí es Ok. la historia. Saris, hay una relación entre el consumo de sustancias y el sentir, y es que justamente consumir nos puede bloquear mucho el sentir. Si en ese momento de la vida tú estabas consumiendo un montón, pudiste tramitar el duelo de la mamá, ¿tú sientes que quedó estancado o que Para ahí lo mirar, porque hay resolviste? algo muy difícil cuando mi mamá se muere, que esa parte me la brinqué. Cuando mi mamá se muere, nosotros fuimos donde un bioenergético. Ok, toda era familiar. Ok, Familiar, pues sí, de una cosa familiar para hacer como el proceso. Que ahí es donde te digo, tenemos que tener mucho cuidado porque como terapeuta somos un factor de riesgo. Entonces fui con mi familia y recuerdo estas palabras textuales de esta persona que dijo, la enfermedad de los pulmones tiene que ver con las tristezas. Tu mamá murió fue de tristeza. no, ¿A quién miró a todo el mundo? Sara mató a la mamá de tristeza, claro. ¿cierto? Porque era la rebelde, porque todo. Entonces yo no sé si ellos lo pensaron realmente, pero yo ¿Lo han hablado? no lo hemos hablado, pero yo dije, la maté, fui yo. Ajá. Y no me tocó trabajarlo también muchísimo en terapia, porque yo dije, ¿cómo desde mi rebeldía, cómo desde esto hago que a mi mamá le crezca algo, una enfermedad, y se la lleva? Y para mí mi mamá era todo. O sea, mi mamá era mi lugar seguro, mi mamá era con quien yo hablaba, mi mamá, a pesar de yo ser lo más rebelde, siempre estaba ahí como para escucharme. Entonces, bueno, ahí desde esas palabras como a uno también lo tocan y lo marcan un montón. Total, ahorita justo lo hablábamos antes de iniciar y es que yo lo caí en cuenta porque tú me lo mencionabas y es que muchas veces cuando yo hago remisión a psiquiatría, como sé que la gente le tiene tanto miedo a los medicamentos, yo le digo, pero es temporal, ¿cierto? Dale, anda al psiquiatra y cuando lo trabajemos eso se desmonta.
Y puede que eso no sea temporal, ¿cierto? Y creo que es una percepción que es mía y les puede hacer mucho daño porque va con la ilusión de mirar. Y cuando tú cuentas esto y estas palabras, ¿cierto? Que estabas en un duelo y te dicen esto, eso te estanca un duelo o te lo hace más grande de lo que ya realmente es. Eso lo lleva hacia otro lugar, ¿cierto? Claro, la Un poquito culpa. de la culpa completa. Y entonces, bueno, llega todo ese proceso de culpa con mi terapeuta. Yo me acuerdo que en ese momento ya, de una forma muy racional, me decía como, Sara, ¿quién puede generarle como una enfermedad a alguien? El O sea, sentido de piensa, realidad. ajá, eso, como piensa, o sea, ¿cómo vas a ser tú capaz de generarle una enfermedad a tu mamá? Entonces era como trabajar toda esa culpa desde eso. Esa terapeuta realmente a mí pues me ayudó un montón. Ujú. Entonces, bueno, yo sigo ya a mis 20 años, ya mucho más establecida, bueno, porque en todo ese proceso obviamente también en los medicamentos era un ir y venir, pues muchas veces los frenaba, mi familia me decía, no, pero tú ya estás bien, déjatelos de tomar, pues no, no es que dependas de estos medicamentos toda la vida, obviamente de todos los miedos que tú, no. ¿Cómo es cuando empiezas a leer de psicología, si te sentías identificada con lo que leías? Yo creo que muchos de los que empezamos a estudiar psicología tenemos como el anhelo de ayudarnos solos, como que, ay, no, yo voy a estudiar para entenderme mejor. Al final, obviamente, en la carrera siempre nos damos cuenta que esto no se logra solos, ¿cierto? Que no nos podemos hacer análisis solos, ni que podemos hacernos terapia solos, pero bueno, dentro de este proceso, aprender tanto de salud mental, aprender tanto de todas las teorías, me fascinó. O sea, entender lo que es el comportamiento humano, me encantó y ahí fue donde mi vida, yo dije definitivamente esto es lo que quiero hacer y ahí ya hubo un cambio completo de hábitos, me ligué muchísimo con los hábitos saludables, con el ejercicio, con alimentarme bien, nada de consumo de nada. Estuve más o menos 7 años sin el consumo ni siquiera una cerveza. O sea, nada, todo para mí fue un cambio completo. Acostándome temprano, levantándome temprano, o sea, mi vida se volvió muy rutinaria, pero hacia el otro lugar, ya muchísimo más organizada. Ujú. ¿Cómo vives? Ahí tenías 20. Ahí tenía más o menos 23, 24 años. Ok. ¿Cómo se atraviesa, Saris, no sé, alejar de tantas cosas que antes era tu círculo social, tus amigos, y luego parar esto, ¿cierto? Y alejarte tanto. ¿Cómo transitas el resto de la vida? O sea, es decir, el amor, cómo te relacionas luego con amigos, si cambia tu entorno, si dejas a estos amigos que antes eras o los conservas, pero con ciertos límites, ¿cómo pasa? Pues realmente ahora no conservo ningún amigo de esa época. Veo personas que me conocían obviamente en esa época y para mí en un momento era súper difícil. Cuando yo me encontraba gente que me conocía en ese momento, me daba la peor pena del mundo. Yo decía, no, Ok. qué desastre, qué pena. Realmente me escondía, me aislaba un ¿Le montón. tenías miedo al licor? Pues como a volverlo a... No, Porque además no tiene que ser prohibido, no es que todo el mundo lo tenga que hacer, ¿cierto? no, Se puede consumir licor sin tener que caer en un estado de depresión o sí, de ideación. totalmente. No, yo siento que yo lo hice más, no sé, porque me gustó mucho más la vida saludable. Ok. O sea, dormirme temprano me daba equilibrio, levantarme temprano, hacer ejercicio. Empecé a encontrar mucha estabilidad en el ejercicio. Me fascinan los hábitos saludables, comer. Entonces, pues porque cuando consumía también tenía una mala relación con la alimentación. Entonces ahí ya empecé a encontrar un vínculo muy fuerte con el ejercicio, con la buena alimentación, con comer sano, que encima me regalaba a mí mucha salud. Entonces dejar a esos amigos de esa época, pues en ese momento incluso me di cuenta como ni siquiera eran amigos, Claro. eran personas que estaban ahí entre todos muy tristes, supongo yo, en una evitación completa de la vida. Entonces ya empiezo a relacionarme es con personas muy desde este lugar, muy desde el ejercicio, desde los hábitos saludables, desde acompañarnos a hacer ejercicio. Entonces yo madrugaba a hacer ejercicio y tenía el grupo de amigos que salíamos a trotar. Incluso en ese momento tenía una pareja que también le gustaba muchísimo el ejercicio, entonces salíamos y nos acompañábamos todo el tiempo
a hacer ejercicio. Ok. Hay una cosa que yo trabajo mucho con mis pacientes y es que casi que el objetivo es que esto no me vuelva a pasar, ¿cierto? Que no se me muera nadie, que yo no vuelva a tener este intento o estos pensamientos. Y yo siempre les digo, eso puede volver a pasar porque la vida misma es esa, ¿cierto? Y ahí es donde está todo lo que no controlamos. ¿Cómo vives ahora esas situaciones que igual pueden ser dolorosas o que alguien podría decir es que es un detonante perfecto para que ella vuelva a recaer, a consumir, a pensar en la muerte? Pues son varias cosas. Una, el reconocimiento de cómo funciona mi cabeza, que eso lo hice mucho en terapia. Entonces mi cabeza y yo tenemos la tendencia a los pensamientos melancólicos, ¿cierto? Entonces cualquier ruptura, muerte o lo que sea, yo de una empiezo a identificar que mi cabeza es como, aíslate, quédate callada, enciérrate, no hagas nada, pero como ya lo reconozco, yo ya reconozco también esas señales y soy como, no te voy a hacer caso, yo no me voy a quedar acá en mi cama dándome látigo, acudidadita, mirando al techo, dándome duro, no. Entonces ya sé cómo compensar esa partecita, entonces ya sé cómo me tengo que mover. Si en algún punto, por ejemplo, no tengo energía de hacer ejercicio, sé que, por ejemplo, sí o sí tengo que hacer estiramientos, activar mi cuerpo, activar mi respiración, respirar, comer sano, que mi cuerpo me dice, no tengo apetito. Lo siento, cuerpito, pero vamos a comer, Ok, ¿cierto? claro. Entonces, empezar a identificar todo eso. Siento que es lo más importante y claro, todo el tiempo pasan rupturas, yo ya he pasado 2 rupturas a partir de eso, pero como ya tengo identificado qué hacer y qué no hacer, listo. Y por ejemplo, hace 9 meses, una tía que amo con todo mi corazón muere por suicidio. Eso para mí también fue muy difícil porque obviamente entra otra vez la culpa, ¿cierto? Yo digo, trabajando con este tema, yo lo había visto el día anterior y yo realmente no vi nada. O sea, y yo todo el tiempo pensaba, pero que no Sí, vi. ya lo sé. O Si sea, yo trabajo con esto, que no vi. Y bueno, empieza un proceso de culpa, pero con mi terapeuta todo el tiempo yo he trabajado la posibilidad de perder un paciente, porque como yo trabajo con suicidio, obviamente un la temor. probabilidad es muy alta. Entonces todo el tiempo yo trabajaba el miedo de perder un paciente por suicidio, pero increíblemente me ayudó fue para esto, ¿cierto? Y lo que yo logré traer a este lugar fue yo no adivino los pensamientos de nadie. Yo solo puedo ayudar a quien desea y quiere ser ayudado. Tristemente mi tía nunca habló, nadie lo notó, no teníamos ni idea que estaba pasando un mal momento, que estaba pasando un momento de tristeza, no, nadie lo leyó. Realmente cuando pasó para todos fue un impacto. Entonces, eso fue lo que yo empecé a trabajar. Yo no, o sea, yo puedo trabajar lo que sea, pero no soy adivina, ¿cierto? Tiene que ser que el otro quiera ser ayudado y quiera recibir ayuda. Si no, yo pues quedo maniatada completamente. Entonces ahí todo este trabajo terapéutico, pues ya son más de 15 años en terapia. Hmm. Obviamente me ha hecho pues entender un montón de cosas y trabajar en muchas cosas propias y externas que a hoy pues me han ayudado un montón. Saris, ya para que terminemos, ¿cómo te relacionas hoy con la muerte? ¿Tenés miedo a la muerte? ¿Lo es como un descanso? ¿Lo resignificas? Pues yo sigo sin pensar mucho en la muerte, o sea, me da miedo. Yo hoy digo, ojalá la vida me dé la posibilidad de vivir 100 años, O sea, hoy quisieras vivir un vivir montón. muchísimos años. Por eso también hago ejercicio, porque digo, quiero llegar a mis 100 años activa, completa, con todas las capacidades, ¿cierto? Entonces, por eso también la alimentación, los hábitos saludables, porque amo la vida, de verdad. Hoy he logrado aprender a amar y a abrazar a esa Sara que en algún momento no entendió en lo absoluto qué le pasaba y en su búsqueda solo encontraba cómo hacerse daño. Hoy esta Sara ama la vida y encuentra todos los recursos para vivir bien.
Saris, ¿qué consejo le darías o qué recomendación le darías a alguien que esté pasando, que lo esté pensando, eh, para poder tramitar esta situación? Pues primero que se puede vivir mejor, ¿cierto? Se puede vivir mejor. No es fácil, es todo un proceso, es toda una búsqueda, es un cambio de muchas cosas. Obviamente, cuando estamos en esos estados de tristeza, lo que menos tenemos es energía. Entonces, para hacer los cambios a la vida saludable cuesta mucho porque no tenemos energía y entonces como, pero yo no tengo energía de pararme a hacer ejercicio. Y claramente uno no empieza con el ejercicio de una, uno empieza a hacer una activación corporal, a entender qué estoy pensando, cómo funciono yo, eh, qué me pasa a mí que estoy tan triste, porque eso es mucho uno a uno. A mí, por ejemplo, Sara, a mí me ayudó mucho que me explicaran qué era mi enfermedad. O sea, es depresión, son estos síntomas, son estas cosas que uno sabe como terapeuta que a todo el mundo no le funciona igual. Hay pacientes a los que uno les explica y lo que hace es otro montón de problemáticas. Pero entonces irse a lo individual y permitirse hacer las propias búsquedas, pero que se puede salir de ahí. Saris, muchas gracias por haber estado acá, gracias por compartirnos cosas que son íntimas y que como psicólogos a veces nos cuesta mencionar que nos quisimos morir o que consumimos sustancias. Para nosotros tiene un peso porque también nos tienen idealizados de otra forma, ¿cierto? Como los que no les pasa nada o a ti no te debería pasar porque ya lo sabes. Entonces te agradezco mucho por haber estado acá, muchas gracias. Gracias a ti, Jess, por la invitación.